Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. En esta ley, y por eso empiezo felicitándolos. Segundo, quiero felicitar al Frente Económico y al Frente Productivo del gobierno, porque por fin se ve que están trabajando de la mano en la misma dirección, y eso es sumamente importante para el país. Tercero, he escuchado con mucha atención algunos comentarios que se han dado aquí en el Pleno en base a que si esta propuesta de ley económica va a ser el acabose para el país, porque puede desdolarizar el país. Yo me he quedado sorprendido y atónito de escuchar esto. Y lo digo con mucho respeto, porque pensar que aquel que vote a favor de esto porque votó por el presidente Lenín Moreno sería traicionado por él, que es en resumen o en síntesis lo que entendí de algunas de las intervenciones, es una barbaridad, porque no creo que nadie que haya votado por el presidente Moreno, y tampoco los que no votamos por él, queremos un país en donde continúe el despilfarro, continúe la corrupción, continúe la alta deuda, continúe el alto déficit fiscal, continúen los altos impuestos, continúe la metida de la mano al Banco Central, continúe la metida de la mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, continúe el desfalco de las empresas públicas, entre otras cosas. Entonces yo quisiera pedir seriedad al Pleno para no anticipar un acabose con una ley que justamente lo que hace es corregir todos estos problemas. Me voy a referir en mi intervención a algunos puntos que, señor presidente de la Comisión, me voy a permitir presentarle de manera formal y por escrito el día de mañana a las 9 de la mañana en su comisión, y que quisiera que sepa el Pleno de qué se tratan. Voy a comenzar, digamos, de lo más fácil a lo más complicado. Voy a pedir una revisión para una derogatoria del impuesto de 2 por mil sobre el capital de personas jurídicas del Cantón Guayaquil, sujeto supuestamente a ese impuesto que en su momento se cobró para la construcción del hospital universitario de la Universidad de Guayaquil, hospital que fue terminado hace muchos años, hospital que fue operado hace muchos años, fue dotado hace muchos años y que además está en el manejo justamente del Ministerio de Salud, impuesto que ya no cabe. Segundo, quisiera corregir un tema en el texto acerca de este fondo de contingencia que se crea en la ley entre lo que está presupuestado del precio del petróleo en el presupuesto general del Estado y la recaudación petrolera real. En caso de haber un superávit, dice la ley que ese excedente servirá para un fondo de contingencia, lo cual está muy bien, pero el 90% de ese fondo puede servir para el fondo de contingencia, porque el 10% de ese fondo pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, y entonces hay que hacer una corrección en esa redacción. El tercer tema que tanto se ha discutido durante el día de hoy, yo estoy sorprendido, es el tema justamente de la remisión tributaria. Una cosa es condonación, otra cosa es remisión, no nos confundamos, por favor. ¿Y qué es la remisión tributaria? Justamente quitar las multas, quitar los recargos, quitar los intereses y quitar una cantidad de cosas que se dan a raíz de ¿qué? A raíz de un capital que según la autoridad tributaria se le debe a la propia autoridad. Y la gente, acostumbrada a ver las empresas en el país, que la autoridad tributaria, por efecto de un milagro que nadie entiende, nunca perdían un juicio contra el contribuyente. Siempre tenían la razón, y entonces la gente decidió litigar. ¿Cuál es el problema de esto? Más allá que en la práctica la remisión tributaria lo que más favorece es al gobierno, porque necesita la liquidez, y la liquidez lo obtiene o de impuestos o de más deuda. Ninguna de las dos cosas quiere el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que, por qué se hace esto? Comienza con un principio mal manejado en el tema de cómo está establecido en el Código Tributario, en el capítulo 3, el artículo 21 de los intereses, en donde la tasa de interés es 1.5 veces, es decir, multiplicar 1.5 veces la tasa de usura, que es la tasa mayor del Banco Central a 90 días, para en base a eso calcular intereses. Eso, para efectos prácticos, los que conocemos de números sabemos que representaba alrededor del 18% anual, que en un capital, con todas estas multas, con toda esa tasa, en 3 años
la obligación tributaria se duplicaba, lo cual hacía prácticamente imposible su pago. Entonces, eso comienza el problema por ahí. También me voy a permitir hacer una modificatoria de ese artículo 21 para presentarlo en la comisión y someterlo a consideración. Proyecto de ley de fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilización y equilibrio fiscal. ¿Qué tiene en común todo esto? Generación de empleo. ¿Con qué? Con inversión. ¿Y qué es lo que falta en el proyecto? El primer paso para que se genere una inversión, justamente reglas claras en arbitraje. Por eso también me voy a permitir, señor presidente de la comisión, mañana entregarle un articulado sobre arbitraje internacional que considero que es uno de los eslabones que no contiene el proyecto y que tiene que ser esencial para efectos de poder cumplir con los objetivos del mismo. Karina Arteaga hoy nos ha invitado a una reunión en la mañana justamente para que la Asamblea Nacional pida una interpretación a uno de los incisos del artículo 422 de la Constitución en materia de tratados bilaterales e inversiones. Qué bueno que hayan esas iniciativas que complementen estos otros temas que estamos conversando. Pero tenemos que entender qué es el arbitraje. El arbitraje nace en su esencia cuando nació la civilización y había un conflicto entre dos personas. ¿Y quién tenía que dirimir ese conflicto? ¿Cómo se llegaba a un acuerdo? A través de una tercera persona que era imparcial y que las dos personas depositaban su confianza para que diriman el conflicto. Y así las dos acataban la orden de esa tercera persona que asignaban como esa persona que iba a dirimir el conflicto, que iba a hacer el arbitraje, para que ninguna de las dos personas sea vulnerado en sus derechos. Esa es la parte más importante del arbitraje, no vulnerar los derechos de nadie. Y de ahí que en un contrato entre dos personas, una de las personas no puede ser juez y parte, por sentido elemental. Dicho esto, con los antecedentes, 6 puntos voy a cubrir en ese articulado que voy a presentar el día de mañana en la comisión, para que aquí voy a explicar los conceptos. ¿Por qué la baja inversión en el Ecuador? ¿Por qué solamente el 0.7% del Producto Interno Bruto si supuestamente todo está perfecto? Y eso se debe a una mala política de inversión. No hay otra respuesta. Porque este país tiene una geografía privilegiada, porque este país tiene una economía dolarizada, porque este país tiene tierra productiva, porque este país tiene un clima estable. ¿Qué es lo que pasa? Mala política. El establecimiento de la Política Nacional de Inversiones tiene que tener nuevos tratados bilaterales de inversiones. Así de claro y así de simple. Y dejar a un lado todas estas cosas ideológicas que no nos van a llevar a ningún lado. Y que sea en los estándares del derecho internacional atractivos para aquellos países que exportan capitales. Lo demás es cuento. Tercero, el ente encargado de negociar los tratados bilaterales de inversiones, a partir de la reestructuración de los ministerios y la supresión de estos ministerios reguladores y de la fusión de algunos ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior hoy se llama Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Ese debe ser el ente encargado de negociar los tratados bilaterales de inversiones. La protección de los tratados vigentes, otro tema sumamente importante que tiene que tener este marco jurídico, porque se denunciaron estos tratados, más de 17, en mayo del 2017, pero habían tratados que se habían ya renovado 6 meses antes de esta denuncia. Y tenemos que entender algo, señores, que parece que aquí no se comprende cuando escuché algo acerca de la Constitución y del 422, y es que el Ecuador es firmante de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y el objetivo de la Convención de Viena es justamente codificar, entre otras cosas, el derecho internacional de los tratados. Y ahí se especifica el arbitraje en entes calificados a nivel internacional, técnicos e imparciales. Y el Ecuador no solamente que es firmante, ratificó su posición sin reservas. O sea, es decir, no hay justificación de que porque salimos del CIADE, pero sí, pues estamos en los convenios como el de Nueva York, el convenio de Panamá, en la Organización Mundial de Comercio, etcétera, no queramos respetar. Terminó su tiempo, el tiempo, ya voy a terminar, el tema de los tratados
bilaterales de inversiones, que son leyes supranacionales, están por encima de la Constitución del Ecuador. Y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y esos tratados que están en vigencia también hay que respetarlos. Y por último, incorporar estándares internacionales de derecho público mientras se negocian nuevos tratados que tanto necesita el país, y el mecanismo arbitral que debería ser un centro como la CIADE, en donde recuerden que el arbitraje y el árbitro lo designan las partes, no lo designa el Estado cuando hay problemas. Y esas partes tienen que tener la confianza en donde asignen el arbitraje. Por eso voy a presentar un texto mañana en la comisión para aclarar esto y tener este eslabón en la ley que es sumamente importante. Gracias, señora presidenta. Gracias señor asambleísta.